Radio Éter MDP en todas las redes sociales. Va, en todas no, solo en las que vos usás. Estamos en todos lados. La ciudad que emerge de las ruinas y trae claridad para decir lo que se calla. Las voces para acompañar tus tardes. Ciudad Alquitrán, porque nadie puede ser feliz en soledad. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya alucines. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Muy buenas tardes, alquitranes. Nos encontramos en el capítulo 31 de esto que dimos a llamar Ciudad Alquitrán, donde tenemos la palabra como faro. Nos están escuchando por Radio Éter, la 90.5, y nos ven en vivo por nuestro canal de YouTube, Ciudad Alquitrán, al cual le pedimos que se suscriban, que es absolutamente gratis. En el día de hoy vamos a estar abordando la temática del abrazo, porque hoy es el Día Internacional del Abrazo, así que vamos a estar abordando el eje desde distintas perspectivas y también vamos a tener una votación para que ustedes puedan divertirse con nosotros y puedan elegir quién creen que abraza mejor del plantel de Ciudad Alquitrán. Así que lo vamos a estar abordando por nuestro Instagram, @Ciudad Alquitrán. Tenemos un boca de urna. ¿Tenemos un boca de urna? Sí, pero no es oficial, así que por ahora no lo vamos a estar diciendo. Por ahora no lo vamos a estar diciendo, exactamente. Mi nombre es Agustín Majeristi y los vamos a estar acompañando hasta las 22 horas. Y voy a presentar a mis amigos, a estos grandes integrantes de este proyecto colectivo llamado Ciudad Alquitrán. A mi derecha tengo a la querida Cecilia Villarreal. ¿Cómo estás, amiga? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Estoy un poco mal de la garganta, pero acá estamos. Bien. La verdad es que la temática me gusta mucho, me interpela, lo voy a abordar desde la biodanza, a lo que practico y que estudio para ser facilitadora. Así que ahí vamos a estar hablando un poquito del concepto de biodanza y de cómo se utiliza el abrazo. Muy bien, perfecto. Tengo también en uno de los rincones el señor de la música, el ingeniero del verso, el querido Matías Bocha García. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches, ¿cómo andan? En uno de los rincones que no es lo mismo que arrinconado. Exacto, no es lo mismo. No es lo mismo. Bien. Temática curiosa, me gusta porque invita a indagar y a imaginar un poco. Yo voy a hablar un poco estuve pensándolo y creo que es un abrazo muy particular y distinto al resto de los abrazos, que es el abrazo de pogo. El abrazo que uno se va viendo a su banda favorita o a un artista, o no de pogo necesariamente saltando, ¿no? Pero en esos momentos tan íntimos y a la vez tan masivos, creo que es un abrazo distinto y que está bueno indagar un poco ahí. Muy bien, perfecto. Y a mi izquierda tengo al obrero de la comunicación, al querido José Gutiérrez. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo anda la mesa? ¿Todo bien por acá? Rodeado de abrazos. Obviamente. Fuimos partícipes de un abrazo muy íntimo, este grupo que se va consolidando. A pesar de que yo sé que llegué y había algunas enemistades que espero que hoy se suplan con abrazos, pero mantenemos estas internas que después generan abrazos de reconciliación, quizás son los más lindos, y de eso voy a hablar un poco, de un abrazo quizás histórico, quizás no histórico en la Argentina, pero pensaba en esto de la reconciliación, quizás el abrazo de mayor reconciliación de
del pueblo argentino, al menos en su etapa moderna, del siglo XX para acá. Vamos a estar toqueteando, dejamos ahí el misterio y también un abrazo de órbitas trascendentales para la historia de la humanidad. Muy bien, perfecto, lo vamos a estar abordando y ahora voy a presentar porque vamos a estar votando. Van a elegir a cuál es el integrante de Ciudad Alquitrán que da mejores abrazos. Acá hay listas fantasmas, acá hay punteros de abrazos, los cuales están incitando a que la gente vote, pero hay un solo candidato firme, una sola persona la cual es candidata a llevarse este premio. Y estoy hablando del querido científico del antro, Martín Melograno. ¿Cómo estás, amigo? Se dieron cuenta de que me incomoda y ya van a fondo, ¿viste? Elegimos el tema. Es el Día Internacional, o sea, no podemos no. Sí, esa es la excusa. No mencionar. No, bueno. Elige a otro, ya lo hablamos. Esto. Sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, ustedes? Bien, bien. La verdad que es un tema peculiar, como decía el Bocha. La verdad que uno piensa de dónde puede abordar los abrazos, ¿no? Sí, y es un tema muy general y es difícil que te sean indiferentes. Tal cual. Exacto. No es lo mismo un saludo en la mejilla, un beso en la mejilla o un apretón de manos que un abrazo. Hay una calidez, una cercanía y eso es lo que vamos a abordar en el día de hoy, sobre todo desde las distintas perspectivas y por el lado mío y el de José, que vamos a hacer una columna entre los dos. Vamos a abordar abrazos históricos y deportivos, los cuales les pido por favor que todos formen parte de esta discusión. Pero, habiendo presentado a los integrantes y antes de que comencemos, @Ciudad Alquitrán en Instagram, está la votación, ¿no? Está y la tenemos votación. consigna. Sí, y tenemos consigna. ¿Cómo es? La consigna, ay José, ¿eso era lo que me decías? Eso, José? que tenemos la consigna, que es una pregunta muy fuerte, muy conmovedora, que planteó Ceci en redes sociales. ¿Cree que la lea? ¿La tiramos? Sí, en realidad la planteó el equipo. La tiramos, pero, la tiramos. Obviamente la artista, la que lleva La la alquimista. exposición, claro, tal cual. El alquimista del La amor. cliente de la mano. Bueno, fue una pregunta que recién cayó en la mesa y conmovió. Esperemos que a los oyentes les atraviese lo mismo. Si tuvieras la posibilidad de volver a abrazar a alguien o a algo, ¿qué sería? ¿Qué sería? Muy bien, perfecto. Los vamos a estar leyendo y también por nuestro chat en vivo, que es Ciudad Alquitrán en YouTube, que nos están viendo. Vamos a comenzar de esta manera con abrazos históricos y deportivos. Y tengo muchas ganas de arrancar por el abrazo del alma. Si yo les digo abrazo del alma, ¿qué se les viene a la cabeza? Y una foto icónica del Mundial 78, ¿no? Exactamente. Una persona justamente sin brazos, Claro. dando un abrazo. Falta algo, pero sobran un montón de otras cosas. Hay demasiado de un montón de otras cosas muy lindas en el abrazo del El alma. abrazo implícito. Icónica imagen del Mundial 78, la imagen inmortaliza el emotivo festejo de los futbolistas Pato Filiol y el Conejo Tarantini con un hincha sin brazos, Víctor del Áquila. 25 de junio del 78 es posterior a la victoria contra Holanda para el primer campeonato del mundo de la selección argentina y es como dice José, sin lugar a dudas, parece que falta algo, pero le sobra un montón de todo. Sin lugar a dudas, es una imagen icónica, circuló por revistas deportivas, el fotógrafo que la consiguió fue muy premiado, Sí. muy premiado sin lugar a dudas, y luego, no sé si se acuerdan, se hizo una publicidad con el abrazo del alma, era una publicidad que salía por la tele entrevistando a Víctor del Áquila. Ya obviamente mucho más grande, contando cómo había sido esa experiencia. Ustedes cuando ven esa imagen, ¿qué les parece? Emoción. Es... Sí, el sentimiento argentino quizás en una de esas tantas fotos que lo expresa, ¿no? Y esta es una más y es muy fuerte, porque también pensar el hecho de este hincha, Víctor, ¿no? Víctor. Se mete en la cancha o cómo hizo, porque es apenas termina el partido, o sea, la invasión de campo, digamos, también como hecho, quizás estaba más cerca, no lo podemos quizás ahora dar con certeza, pero
él llega ahí en el momento justo, bueno, lo mágico de que esté retratado también, porque si no, el hecho en sí, casi como el imperativo de esta era, que si no se muestra no existe, entonces existió por esa foto. Exactamente, y también es una marca de lo que significó el campeonato de 1978 en una coyuntura totalmente compleja para la República Argentina, donde la dictadura también hizo utilidad del Mundial para tapar los crímenes de lesa humanidad, donde también hubieron jugadores como Cruyff de la selección de Holanda, subcampeona, la cual no vino a jugar por lo que estaba pasando en el país en ese momento. Creo que es importante y es uno de los abrazos que inmortaliza, por lo menos desde el fútbol, un montón de sensaciones y un montón de sentimientos, particularmente de esa época. Como que lo veo desde ese lugar. El fotógrafo fue Ricardo Alfieri, para la revista El Gráfico. No, aparte el atuendo, las vestimentas, ¿no? El hincha que llega, hoy en día el 99% tendría la camiseta puesta. No, llega con un suéter verde a tono justo al buzo del arquero. Es como muy poética también desde el lado de lo cromático. Que esté el arquero también, que sea Filiol, el único jugador argentino que usa las manos, también claro, le da un componente. Claro. Sí. Recuerdo que fue, creo, invitado a Susana Jiménez este hombre, ya por los 90, sí, contando todas estas historias. Nada, un recuerdo que me cayó, no sé bien de qué se trató la nota, era una nota de Susana Jiménez, o sea, no podemos tampoco pretender una profundidad absoluta, pero tengo ese recuerdo de niño de verlo. Muy bien, perfecto. Y tenemos más abrazos también, ¿no? Sí, hablando de abrazos argentinos, hablando de esa unidad que nos puede generar el fútbol, nos podemos preguntar, entrando en una óptica política de los abrazos, si los argentinos nos abrazamos solos para el Mundial. Hablábamos del Mundial en el primer programa, y qué es lo que nos falta hoy para volver a abrazarnos, para sentir un destino común, para encontrarnos, para perdonarnos, porque un abrazo puede ser de alegría, pero también hay grandes abrazos de perdón, que liberan mucha congoja, que liberan muchas emociones, que unen justamente, es el encuentro de dos cuerpos que laten juntos, no es un simple gesto. Y en el plano político, en nuestra historia rica como argentinos, el abrazo Perón-Balbín es quizás el gesto más grande de esa humildad, de esa misericordia que tuvieron ambos líderes, sin dejar de lado el lugar que ocupaban cada uno. Perón, exiliado, recién llegado al país a tan solo 24 horas de su regreso tras 18 años proscripto, se encuentra con Balbín. Balbín se acerca a la mítica casa de Vicente López y se da este abrazo que sintetiza la unidad nacional, y que sigue siendo símbolo y que está cada vez más vivo, por más que se lo intente ocultar o empañar con el velo de la historia, como algo que sucedió, que ya pasó, que ya no está más. Está ahí como ejemplo fuerte, concreto de lo que es un abrazo entre los argentinos, y sobre todo para pensar en el contexto en el que vivimos hoy, ¿no? Decía, ahí es un abrazo que deja de lado muchas cosas, porque planteémoslo en términos de unidad nacional, la relación Perón-Balbín fue muy conflictiva, la relación con el peronismo en esos años era de mucha violencia y de larga data, algo que ahora vamos a profundizar. Y si lo traemos al hoy quizás no vivimos esa violencia al ritmo que se vivía en los 70, pero vivimos otro tipo de violencia, ¿no? Está la violencia social, está la violencia económica, tenemos la violencia desde el poder, desde lo verbal, la violencia de las redes sociales, la violencia de la exclusión. Hay un contexto, hablábamos también la semana pasada de contextos de encierro, un contexto de violencia que vamos normalizando y que nos impide escuchar al otro. Y vivimos bajo la doctrina de la doma, cuando creo que hoy tendríamos que fundar entre todos y empezar ladrillito por ladrillito a poner la doctrina del abrazo. Tal cual. A encontrarnos, a que cuando uno vea a un compatriota, como Perón lo llama a Balbín en la carta donde se empieza a gestar este encuentro, vea eso, alguien con el que comparte un destino común, una tierra común y una patria común que en sí es el patrimonio que
que tenemos entre todos. Entonces volver a preguntarnos si este año, que es el año del Mundial, que quizás festejemos muchos goles de la selección argentina, va a ser esa chispa, ese único momento en tiempo y espacio donde los argentinos parece que nos abrazamos de verdad, o retomamos el ejemplo, en este caso, del abrazo Perón y Balbín. Escuchemos un poquito, y ahí estábamos viendo las imágenes, lo que decía Balbín y después Perón. Usted pueda llegar a la comprensión, al análisis, la figura del adversario se va desdibujando y asoma a la entidad humana, que es la que yo busco siempre. Soy así, seré simple, pero soy así. De modo que esta conversación me fue demostrando que aquel tiempo fue un tiempo perdido y que este tiempo era un tiempo ganado. Nuestro anhelo es pacificar el país y volverlo a su situación normal, que debe ser la del gobierno del pueblo. Si hay una posibilidad que electoralmente se resuelva ese problema, es mucho mejor tentarla que buscar otras soluciones que en el campo irregular o cruento suelen ser muy costosas para el país. Bueno, ahí mientras vemos imágenes también de lo que era el encuentro en San Vicente, escuchábamos, ¿no? Primero a Balbín, ya con Perón fallecido, haciendo también alusión a la frase que él esboza en el velorio del general, que es: un adversario político despide a un amigo, y haciendo un raconto quizás, digamos, también de paz sobre lo que fue el proceso y las palabras de Perón apenas llegado a la Argentina, o creo que eso inclusive es en la previa antes de viajar, hablando de la necesidad de pacificar, una palabra que también nos trae al presente. Digo, hablábamos de esto, ¿no? Un contexto de violencia de todo tipo, no necesariamente, y también la vemos, ¿no? Por un caso los jubilados los miércoles, de violencia física, digamos, directa, pero vivimos en un contexto de crispación total entre argentinos, de entonces introducir el concepto de la paz y la pacificación que necesitamos para básicamente convivir y no matarnos, y que esto no sea solo el oasis del Mundial, la convivencia plena. Hay una cuestión con respecto a Perón Balbín que me parece que tiene que ver con nosotros, y esta cuestión de la realidad y lo cotidiano de personas normales, más allá de que son grandes líderes políticos, uno de la Unión Cívica Radical y otro del peronismo. Bueno, es el primer trabajador, no hay mucho más que decir, como en la contienda política y electoral, sacando todo lo que pasó en esa época, la proscripción del peronismo, como el radicalismo también fue soporte para que se mantenga proscripto, siempre jugando de garante para los militares, como en esta cuestión de somos seres humanos, los cuales viven para hacer política, porque es lo que los apasiona y también es una vocación de servicio, como con el correr del tiempo uno va viendo que el adversario es como uno, también puede ser como esa situación del espejo. Es como la situación del espejo, de decir, cuando Perón fallece, Balbín va al velatorio del general y dice que va a despedir un amigo. Va a despedir un amigo, porque de los dos lados se vive exactamente lo mismo, en cuanto a lo que tiene que ver con la institucionalidad, en cuanto a lo que tiene que ver con el núcleo de la política en sí, de lo que tiene que ver con las conversaciones con distintos sectores, lo que tiene que ver las alianzas, lo que tiene que ver la disputa del poder, y decir, este tipo está viviendo lo mismo que yo, nos podemos sentar a tomar un café y a lo mejor dejar eso un poco de lado para charlar y unificar y pacificar a la Argentina, cada uno de su lugar. Son dos partidos históricos de la República Argentina. Sí, el encuentro se empieza a gestar 2 años antes en un diálogo del secretario nacional del justicialismo, ahora se me fue el nombre, que habla con Balbín, y es de Paladino, que era el secretario del Movimiento Nacional Justicialista en ese momento,
y le transmite las ideas de Balbín a Perón de, bueno, crear una movida, digamos, una concertación política, pues en ese momento había dictadura y no había elecciones libres. Entonces, también se enmarca en lo que se firmó como la Hora del Pueblo, que fue un acuerdo multipartidario donde distintas fuerzas políticas, no solo el peronismo y el radicalismo, fuerzan a que haya elecciones, las que después gana Cámpora y, bueno, después termina historia conocida con Perón en el poder. Pero me parece puntual y para ir cerrando, hacer foco en esto que vos decís, Cuervo, de dejar de lado, que me parece que es lo más rico en esto de un abrazo de unidad política que necesariamente tenía una cuota de perdón entre ambos bandos. Balbín sufrió la cárcel en manos del peronismo, digamos, durante gobiernos peronistas. Él era diputado nacional y hasta se le lograron quitar los fueros y fue digamos, puesto preso. Fue muy vehemente en el apoyo a la Libertadora, luego conforman una facción del radicalismo que expresaba el más antiperonismo puro, digamos, eran adversarios a diestra y siniestra. Y por el lado de Perón, y esto es algo que vuelve a flote en los últimos años con el libro Conocer a Perón de Juan Manuel Abal Medina Padre, que expresa el dolor de Perón de cómo el radicalismo nunca tuvo un gesto, y aún en el proceso de unidad que se enmarca en el abrazo de Perón y Balbín, de disculpas, de perdón por los atentados de abril del 53, donde son 6 personas que pierden la vida, hay casi 100 heridos, y de los cuales 100 heridos, 20 personas quedan con lesiones permanentes, quedan en un grado de invalidez, producto de 3 bombas que se colocaron en las afueras de Plaza de Mayo. Por eso, ¿no? Un contexto de real violencia, el propio Perón yendo a visitar después a los heridos, digamos, realmente la esfera era otra, pero así todo, y aún con ese dolor y aún con esa congoja después del abrazo, siempre el mensaje de unidad nacional de Perón en su vuelta a la Argentina, y es algo que también Balbín reconoce, ¿no? Perón rompe un poco el ciclo de Rosas, de San Martín, de morir en su patria, y eso es algo que Balbín lo reconoce. Entonces, me parece fundamental, no por hacer leña del árbol caído, de decir, che, el radicalismo no se hace cargo de eso, porque eso es otro tipo de discusión y se dará donde se tiene que dar, sino quedarse que en este abrazo que significa la unidad nacional, no todo es color de rosa, sino que hay mucho que dejar de lado, y quizás es un mensaje al hoy, para empezar a entendernos, para empezar a dialogar, hay que escucharnos, hay que dejar de lado y no solo abrazarnos una vez cada 4 años en el Mundial, sino perdonar, encontrarse, avanzar, porque nadie se salva solo, y va a ser la única manera, encontrándonos, abrazándonos, de lograr esa Argentina que seguramente tanto Balbín y fundamentalmente Perón soñaban hacer, y muchos soñamos todavía realizar. Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a ir con un tema. Bien. Tenemos música también. Bueno. Tenemos música. Bueno, vamos con un temita y enseguida volvemos con más Ciudad Alquitrán. Noticiero sin novedad, el infierno que pide más, y una calle llamada agresividad, y tu amada llamándote a descansar. 1000 palabras y nunca hablar, los deseos irrealistas, donde habrá un helicóptero para mí, donde habrá un submarino para seguir. El dinero de hoy no te sirve, no importa, no lo verás, solo me quedas vos. El consuelo es poderte abrazar. Caballero. Calentá el agua. Cambia la hierba y en unos minutos seguimos mateando. Ciudad Alquitrán.
por la 90.5. Radio Éter. La responsabilidad de comunicar sin faltar a la verdad.